Muy buenas tardes, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Le damos gracias al Señor por permitirnos tener este tiempo con la única finalidad de compartir su palabra. Su palabra que exhorta, su palabra que anima, su palabra que sostiene, su palabra que edifica, su palabra que sana. Hablamos de su palabra. El Señor ha tenido gran misericordia de nosotros, y no solo misericordia, sino que ha derramado su gracia. El Señor dice en su palabra que Él no desea que nadie se pierda, sino que todos podamos venir a la luz del entendimiento. Y cuando hablamos del entendimiento podemos referirnos a varios aspectos. El Señor llama nuestra atención para comprender que hay una cosa sobre todas las demás cosas en las que debemos ser entendidos. Dios es Dios, Dios nos amó, Dios envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en forma de hombre, para cumplir un propósito, entregar su vida por todos y cada uno de nosotros, entregar su vida para que ninguno de nosotros se pierda en la eternidad, sino que todos podamos tener esperanza bendita de vida eterna. Ese es el reflejo del deseo del corazón de Dios. ¿Cómo puedo yo comprender o entender a este Dios? ¿Cómo puedo yo entender o comprender a este Dios cuando en mi vida pienso que quiero lo mejor? Y cada uno de nosotros puede pensar en distintas cosas acerca de qué es lo mejor para la vida de cada uno de nosotros. Podemos pensar en forma personal, de manera familiar, de manera paternal, de manera filial, pero hay algo que predomina y yo debo pedirle al Señor que me dé entendimiento para poder comprender cuánto me ama el Señor, cuánto nos ama el Señor. Un amor que quizás no pueda comprender en la esencia de todo. Un amor que implicó el sacrificio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Un amor en el cual nuestro Señor Jesucristo entregó su propia vida por amor a nosotros. Un amor en el cual nuestro Señor Jesucristo dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Amados hermanos, así fue. El Señor entregó su vida y la volvió a tomar, a fin de que se cumpliera el propósito eterno de redención, de justificación, de rescate por todos y cada uno de nosotros. En el día a día, en la manera que convivimos, todos nosotros siempre nos exhortamos y nos animamos, diciéndole a los demás: te deseo lo mejor. ¿Y qué será lo mejor? ¿En qué pensará un muchacho cuando le dice a alguien: te deseo lo mejor? ¿Pensará en algo específicamente o simplemente es una frase trivial: te deseo lo mejor? ¿Y qué es lo mejor para cada uno de nosotros? Déjeme decirle que lo mejor para cada uno de nosotros es que Dios gobierne nuestra vida. Es que Cristo sea el centro de nuestra familia. Es que Cristo sea el fundamento y la roca sobre la cual descansamos nosotros, descansa nuestra familia y debería descansar nuestra sociedad. Una sociedad que se tambalea,
una sociedad que cambia del día a día en sus perspectivas, una sociedad que cambia en el día a día sus valores, una sociedad que cambia día a día en sus propósitos y en sus objetivos, seguramente no es una sociedad que está fundada en la palabra de Dios, porque estar fundados en la palabra de Dios permite y establece una cimentación que nadie puede sacudir. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo: yo fundaré, edificaré mi iglesia y nadie podrá moverla. ¿Quiénes son la iglesia? Nosotros como latinos, como hispanos, cuando pensamos en la iglesia, pensamos en un lugar físico. Pensamos en una construcción en la cual nos reunimos periódicamente. Pero yo quisiera que fuéramos más allá y pudiéramos comprender que cuando el Señor habla de su iglesia, está hablando de todos aquellos que se reúnen con el único propósito de hablar de las cosas eternas, de hablar de las cosas verdaderas, de la esencia de las cosas, hablar de la palabra de Dios. Cuando dos o más se reúnen en mi nombre, dice el Señor, ahí está mi espíritu, ahí está mi iglesia, ahí soy reconocido, ahí soy edificado, ahí mi nombre es glorificado. Pareciera tan sencillo y el hombre a veces lo hace tan complicado. Y aquellos que tienen la responsabilidad de conducir al pueblo muchas veces simplemente le desvían, señalando cosas que se apartan del objetivo y de la palabra de Dios. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo yo alcanzar lo mejor para mi vida? Dios tiene algunas consideraciones al respecto. Permítame un segundo. Ok. Dios tiene algunas consideraciones para nosotros. Yo me permití separarlas en algunos puntos que considero relevantes y que esta tarde quiero compartirlos con ustedes. Le doy gracias al Señor por permitirnos este tiempo. Le doy gracias al Señor por permitirnos hablar de Cristo. Le doy gracias al Señor para que Él envíe su Espíritu Santo y traiga entendimiento a mi vida, entendimiento a la vida de todos y cada uno de ustedes. Le doy gracias al Señor para que mis pensamientos sean cautivos de su presencia y de su palabra, las intenciones de mi corazón, y que yo simplemente pueda exponer lo que Dios tiene para decirnos el día de hoy. Señor, cuida mis pensamientos, quita toda interpretación. Tu palabra dice que la Escritura no es de interpretación privada y que tú hablas al corazón de tu pueblo, al corazón de los que te buscan, al corazón de los que te aman, al corazón de los necesitados, al corazón de los que claman y tú respondes. Esta tarde, Señor, ayúdanos, ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero decirles, como primer punto, una excelente noticia. Anote esta noticia. Dios siempre tiene buenas cosas para nuestra vida. ¿Lo cree usted? Dios siempre tiene buenas cosas para nuestra vida. Dice la palabra del Señor, porque ciertamente mis pensamientos son pensamientos de bien y no de mal. En el libro de Jeremías 29:11 dice precisamente esta cita: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Dios está hablando y dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que ustedes esperan. Y en ese sentido,
¿Acaso puedo considerar un Dios que desea que yo me encuentre angustiado, abatido, desesperado, enfermo? Dios quiere darme comprensión y entendimiento cuando estas cosas suceden en la vida de nosotros. Isaías 55, versículo 8 y versículo 9, Dios sigue hablando y dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Como son más altos los cielos de la tierra, dice el Señor, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Entonces, como primer punto, esta tarde quiero decirle: Dios siempre tiene buenas cosas para nuestra vida. A veces no podemos entenderlo, y cuando hablo de que no podemos entenderlo, quizás les esté hablando a una población adulta y quisiera ejemplificar, es cuando un padre con su hijo, quizás el padre toma determinadas decisiones en la familia que van en beneficio de sus hijos, y a veces los hijos no pueden entender las decisiones que toma el padre. No las comprenden, no las entienden. Pero ciertamente estamos considerando un padre amoroso. Ese padre tiene o está haciendo algo, está considerando algo que va a beneficiar a sus hijos. Puede ser que esto sea en relación a ciertos objetivos y propósitos propios de la familia. El hijo no los entiende, pero a medida que va creciendo el hijo, es posible que en algún momento en su vida pueda decir: cuánta razón tenía mi padre. Ahora entiendo lo que él me decía. Ahora lo comprendo. Ahora lo entiendo, y déjeme decirle que es exactamente esa misma situación por la cual pasamos nosotros, experimentamos nosotros, cuando no entendemos a veces las cosas que están ocurriendo en nuestra vida. Pero si yo estoy dependiendo de Dios, mi confianza debe de ser que Dios tiene buenas cosas para nuestra vida. Como segundo punto, ciertamente Dios tiene buenas cosas para nuestra vida, pero también aquí hay algo que Dios quiere que nosotros podamos comprender, y es el hecho de que Dios quiere ser lo primero en nuestra vida. Y esta tarde yo le pregunto a cada uno de ustedes: ¿es Dios lo primero en su vida? ¿Es Dios lo primero en su vida? Cuando usted se despierta, el primer pensamiento es hacia Dios. En el transcurso conforme va transcurriendo su día, ¿es Dios el pensamiento que predomina cuando usted está tomando decisiones? Cuando usted tiene que resolver algo, es Dios el que aparece y usted puede decir: Dios, ayúdame, ayúdame, dame entendimiento, dame claridad, necesito resolver esto. O si está en una situación difícil, puede usted decir: Dios, dame paz, Señor, trae paz a mi corazón, ayúdame, ayúdame, Dios. Cuando usted llega a su casa, usted puede decir: Dios, gracias por traerme de regreso a casa. Cuando usted se va a la cama, puede decir: Dios, gracias. Cuando usted va a descansar, usted puede decir: Dios, Dios, guarda mi sueño, que tu presencia inunde mi sueño. Dios desea ser el primero en nosotros. Mateo 6:30 dice que si la hierba del campo que es hoy y mañana se echa en el horno, si la hierba es así, Dios la viste, y Dios dice: ¿no haré mucho más de esto por todos y cada uno de ustedes? Hombres de poca fe. Subraye la palabra hombres de poca fe. Recuerde que la fe es un don que Dios da, pero debemos de pedirla. También debo recordar que la fe viene por escuchar la palabra de Dios, por atesorar la palabra de Dios. Y entre más puedo yo buscar la palabra de Dios, más puedo yo atesorar la palabra de Dios, tenga la certeza y la seguridad de que el Espíritu que está en nosotros
una vez que hemos reconocido a nuestro Señor Jesucristo, empieza a ser fortalecido, y ese fortalecimiento me ayuda a enfrentar las pruebas del día a día. Mateo 6:31 dice: no se afanen entonces, no se preocupen, diciendo, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a vestir? Continúa diciendo Mateo 6:32, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Todos tenemos necesidad. Todos en algún momento determinado nos hacemos esta pregunta de manera simple, retórica o con verdadera necesidad. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Dios nos anima y nos exhorta y nos dice: vuestro Padre sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Dios sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Y en su palabra nos dice: ¿por qué están angustiados? ¿Por qué están afligidos? ¿Por qué están desesperados? Y Dios nos da una exhortación hermosa en Mateo 6:33, donde dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto es fe, es una fe activa, es tener la confianza de que Dios no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Es tener la confianza de saber que aún en las pruebas Dios me mostrará la salida. Y que el hecho de pasar por una prueba no es simplemente porque Dios me la envía o me la manda. Dios la permite, y la permite con un propósito, con el propósito de que yo sea capacitado, que sea adiestrado, que sea preparado, y que una vez que la haya superado, una vez que haya pasado por esa circunstancia, yo tenga la capacidad de extender la mano a otro o a otra persona que esté pasando por una situación parecida. Esa es la manera en que Dios trabaja. ¿Está haciendo Dios lo primero en su vida? Mi exhortación esta tarde es que para todas las cosas que usted tenga que resolver, así sean las más insignificantes de su vida, dele gracias a Dios, haga partícipe a Dios de cada una de sus decisiones, cualesquiera que éstas sean. Como tercer punto, Dios nos dice esta tarde que meditemos, que reflexionemos en su palabra. De manera específica, hay una cita en Josué, capítulo 1, en el versículo 9, me parece, en donde Dios nos hace una exhortación y donde dice: meditarás en este libro. ¿En cuál libro? En su palabra, en la Biblia. Meditarás en este libro de día y de noche. En este libro que es mi palabra escrita. En este libro en el cual yo revelo mi palabra, yo doy entendimiento de mi palabra. Meditarás en este libro. ¿Cuántos de nosotros meditamos en la palabra de Dios? Y esto es una exhortación permanente en estos días, o para ser más específicos, el día de hoy. Le preguntaba yo a alguien que humanamente me pareció una buena persona, bien intencionada. Y yo le decía: ¿y tienes confianza en Dios? Y dice: sí, claro, yo tengo confianza en Dios todo el tiempo. La pregunta y el escenario cambió cuando yo le dije: ¿y conoces a Dios? Y se quedó pensando. ¿Conoces a Dios? Porque todo lo que me dices es cierto. Crees que es un Dios que está en el cielo, que es un Dios bueno, que es un Dios que te ama, pero ¿conoces a Dios? ¿Sabes cómo puedes conocer a Dios? Me sorprendió su respuesta muy sincera, porque me dijo: no sé dónde puedo conocer a Dios. Y fue una oportunidad para decirle: bueno, Dios dejó un manual de vida.
Dejó un manual escrito para que nosotros podamos conocerle. Conocer a Dios es saber que Dios no te va a dejar y no te va a desamparar. Conocer a Dios es saber que Él ha prometido extender su diestra de poder para sostenernos en tiempos difíciles. Conocer a Dios es saber que Dios nos exhorta. Conocer a Dios es saber que Dios nos anima. Conocer a Dios es conocer que Él pelea nuestras batallas en el día a día. Conocer a Dios es saber que Él sana mis dolencias, quita mis enfermedades. Al decir esto también lo digo con mucha prudencia, porque quizás haya personas que digan, pues yo he orado mucho a Dios y sigo con esta enfermedad. Bueno, a veces Dios en su soberanía puede quitar una enfermedad. Cuando Jesús le devuelve la vista a un ciego, los que están alrededor tenían el pensamiento de que si alguien tenía este tipo de padecimientos era un castigo del cielo. Y Jesús les dice cuando este ciego recupera la vista, este hombre es ciego para que sea manifestada la gloria de Dios, para que todos vean la gloria de Dios. No obstante, en la Escritura hay gentes que ya no están con nosotros a lo largo del tiempo. El hombre tiene un ciclo natural, tiene un inicio y término en esta vida, pero Dios ha prometido una vida eterna para todos y cada uno de nosotros, una vida en donde ya no hay final, en donde viviremos con Él eternamente. Así lo ha prometido el Señor. Meditar en la palabra del Señor es una exhortación que inicialmente Dios dio a su pueblo. Pero recuerde que ahora aquellos que han creído en nuestro Señor Jesucristo, ahora somos el pueblo de Dios, somos un pueblo injertado. Y Dios nos dice, estos son mis mandamientos, mis estatutos y mis decretos que Dios ha establecido para que los pongamos por obra aquí en la tierra, para que guardando sus estatutos y sus mandamientos se prolonguen y se alarguen nuestros días. Y luego dice el Señor, Deuteronomio 6:3, oye, escucha, de la misma manera que el Señor nos dice hoy, escuchen, escuchen, Dios uno es, Jehová uno es, y no hay otro Dios como Él. Y Dios nos exhorta y nos dice, llamarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te doy hoy, nos las ha dado principalmente a través de la Biblia. Y estas palabras que yo te doy hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Cuántos de nosotros estamos cumpliendo esto? Repetir la palabra de Dios en nuestra casa, a nuestros hijos. Y dice, y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Cuáles son las conversaciones que tenemos en casa? ¿Son conversaciones para edificar? ¿Son conversaciones que nos permiten recordar permanentemente las promesas de Dios? ¿Son conversaciones en las cuales Dios es el actor principal de nuestra conversación y de nuestra vida? Dios dice, hablarás de mis palabras permanentemente, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y no solo eso, sino que las atarás como una señal en tus manos, estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas, de tal manera que todo el tiempo estemos viendo la palabra de Dios. Eso tiene un impacto espiritual tremendo para sus vidas. Y hablando del impacto espiritual, el punto número 4 en el cual yo reflexionaba, dice que debemos desear el Espíritu Santo en nuestra vida. Recuerde que
Nosotros creemos en la Trinidad. Nosotros creemos en el Dios Padre, creemos en Dios Hijo y creemos en Dios Espíritu Santo. Sabemos que no son tres dioses. Por favor, no se confunda. No son tres dioses. Es un solo Dios con distintas manifestaciones de su presencia. Y nosotros debemos de pedir la manifestación del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo venga, Él nos va a consolar, Él nos va a instruir, Él nos va a enseñar, Él nos va a causar de alguna manera una incomodidad de saber cuando las cosas que estamos haciendo en nuestra vida no están bien y que debemos de corregirlas. Esa es la función del Espíritu Santo, recordarnos la palabra de Dios. Lucas 11:9 dice, Jesús está hablando y dice, y yo os digo, pidan y se os dará, busquen y hallarán, llamen y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y todo aquel que busca halla, y todo aquel que llama se le abrirá. Lucas 11:11. ¿Qué padre hay de ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Lucas 11:13 dice el Señor, pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre, nuestro bendito Padre que está en el cielo, nuestro Padre celestial, cuánto más no dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Sabía usted que usted puede pedirle a Dios el Espíritu Santo en su vida para que sea manifiesta la presencia de Dios? Pero pídalo creyendo, pídalo confiando, pídalo en oración. Derrame su corazón delante del Señor y dígale, Padre, dame de tu Espíritu Santo. Dame de tu Espíritu Santo, Señor. Necesito tu Espíritu Santo para que me fortalezca, para que me mantenga firme, para que me dé entendimiento, para que me dé comprensión, para que las cosas que yo no puedo entender, pueda yo entenderlas en relación a tu palabra. El Señor dice que se los dará. La palabra del Señor dice, si escuchas hoy la voz de Dios, Dios siempre está hablando. Somos nosotros los que no estamos conscientes, ni somos perceptivos cuando Dios habla. Dios siempre está ahí, llamando nuestra atención para que nosotros podamos buscarlo y voltear hacia Él. Si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Hebreos 3, 7, 8 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si escuchas hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Y la palabra alude también al pueblo de Israel, que habiendo salido de Egipto y yendo hacia la tierra prometida y estando en el desierto, experimentaron el poder de Dios como nunca pueblo alguno lo ha experimentado de manera vivencial. La palabra de Dios dice que anduvieron 40 años en el desierto y que sus vestiduras no se gastaron, que sus sandalias no se gastaron. Pues seguramente en el desierto no había costureras, no había manera de hilar las telas, no había manera de ir al zapatero para que renovara sus calzados.
En el desierto fueron alimentados por la mano de Dios. En el desierto bebieron agua, en el desierto. En el desierto una nube los cubría durante el día y una columna de fuego estaba permanentemente de noche. Vieron la mano de Dios de una manera que para nosotros parece simplemente algo que nos cuesta trabajo creer. Pero lo mismo hace Dios hoy en nuestras vidas. El problema es que estamos tan afanados y tan enfocados en diversas cosas que no escuchamos la palabra de Dios. Escuchamos todo lo que hay en el mundo. Las noticias, el radio, la televisión. Nos enfocamos en tantas cosas el día de hoy que nos distraen. Y no escuchamos la voz de Dios. Y cuando viene el día de la prueba, podemos expresar y decir, yo creo que a mí Dios no me escucha. Yo creo que Dios se olvidó de mí. Yo creo que a Dios no le importo. Y empezamos a dudar. Déjeme decirle que la duda generalmente es impuesta por el príncipe de este mundo, que es impuesta por Satanás. Esa es su función, sembrar la duda en nuestras mentes. ¿Cómo puedo yo defenderme de ello? Con la palabra de Dios, pidiéndole al Señor el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo fue llevado al desierto, pero fue en el poder del Espíritu Santo. Satanás no pudo tentarle, aun cuando lo intentó. Y después de que no pudo ver que no podía hacer nada con él, desistió y lo dejó por un tiempo. Y esto tiene que ver, el escuchar y obedecer la voz de Dios, con el hecho de decir con qué nos estamos alimentando el día de hoy. Y no estoy hablando del alimento físico, no estoy hablando del desayuno, de la comida y la cena, que ciertamente son importantes para nuestro cuerpo. En la Biblia, nuestro Señor Jesucristo llega a un lugar con una mujer samaritana junto a un pozo de agua. Nuestro Señor se sienta y cuando esta mujer viene a sacar agua, nuestro Señor Jesucristo le dice: mujer, dame agua de beber. Y hay una escena que se lleva a cabo en este proceso. Pero yo quiero resaltar lo que sucede después de que nuestro Señor Jesucristo ha hablado con esta mujer y sus discípulos llegan porque habían ido a conseguir comida para alimentarse. Cuando llegan, lo vieron hablando con esta mujer, pero no dijeron nada, dice la Escritura. Después se acercaron y le dijeron: Rabí, Rabí, come. En otras palabras, hemos traído comida. No sé qué tanto sorprendería la respuesta del Señor cuando dijo: yo tengo otra comida que ustedes no saben. Los discípulos se sorprendieron y empezaron a preguntarse entre sí: ¿alguien le habrá traído de comer? Jesús les dice: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Y luego el Señor nos exhorta a través de su palabra diciendo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, alimentamos nuestro cuerpo físico. ¿Y de qué alimentamos nuestra alma? ¿De qué alimentamos nuestro espíritu? La exhortación permanente del Señor es alimentarnos de su palabra. Una persona que no se alimenta se empieza a poner débil, le faltan las fuerzas, no puede pensar, está omnibulada. Pero una persona que es bien alimentada, uno esperaría que estuviera fuerte, que estuviera anímica, que estuviera con sus sentidos desarrollados y despiertos para cualquier situación. Déjeme decirle que espiritualmente es igual. Si usted no se alimenta de la palabra del Señor, va a ser movido fácilmente por el viento de aquí para allá. Las situaciones le van a mover
Cuando venga la prueba, cuando venga la aflicción, fácilmente lo van a derrumbar. Pero si usted se alimenta de la palabra de Dios, cuando el día de la prueba llegue a su vida, usted va a estar fortalecido y confiado en el Señor, con la seguridad completa de que el Señor le va a ayudar para que usted salga adelante. Por lo tanto, si la comida más importante espiritualmente hablando es la palabra del Señor, ¿en dónde debo poner mi atención hoy? Mi atención, dice el Señor, Colosenses 3:1, pongan sus ojos en las cosas de arriba. Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, al decir que si habíamos resucitado con Cristo, si Cristo vivía en nosotros, si realmente habíamos tomado nuestra cruz y nos habíamos negado a nosotros mismos y habíamos tomado la decisión de morir a nuestros propios deseos, a nuestras propias aspiraciones, para dar paso y vivir enfocados en el Señor. De esto está hablando. Si hemos resucitado con Cristo, entonces busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner las cosas y nuestros ojos en las cosas de arriba y no en las terrenales. Nuestro Señor Jesucristo nos exhorta y nos dice, no hagáis tesoros en la tierra, en donde el orín y la polilla corrompen, sino más bien hagan tesoros en el cielo, en donde ni el orín ni la polilla corrompen. Nuestra herencia está en los cielos. Cuando usted progrese en la palabra, Dios le irá dando entendimiento. Finalmente, en la medida que usted pone sus ojos en las cosas de arriba, en la medida que usted medita en la palabra, en la medida que usted atesora la palabra del Señor, en la medida que usted deja que Dios inunde sus pensamientos, en la medida que usted deja que Dios sea lo primero en su vida, en la medida que usted medita en la palabra del Señor, entonces lo que está usted haciendo es dejar que Dios tome el control de su vida. Proverbios 3, 5, 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce a Dios en todos tus caminos y Dios enderezará tus veredas. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente resucitado y ya no vivo más yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en la vida que llevo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias, Señor, por exhortarnos. Gracias, Señor, por animarnos. Gracias, Señor, por recordarnos que tú siempre estás en control. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para reconocerte en todos nuestros caminos. Ayúdanos, Señor, para que de manera permanente tú seas, Señor, lo primero en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para que permanentemente nosotros podamos vivir en tu palabra. Ayúdanos, Señor, para seguir adelante aunque no comprendamos las cosas que van ocurriendo en el día a día. Fortalécenos, Señor, en los distintos momentos en los cuales parece que las cosas, humanamente hablando,
nos angustian, nos producen incertidumbre, nos producen temor, ansiedad. Ayúdanos, Señor, porque tu palabra me alienta y me dice que si yo confío en ti, tú echas fuera todo temor humano y que yo puedo vivir confiado sabiendo que tú estás en control. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, para experimentar, Señor, lo que tu pueblo de Israel vivió en el desierto, viendo maravillas en sus vidas. De la misma manera, Señor, que yo pueda estar consciente de las maravillas que tú haces en mi vida, que yo pueda estar agradecido por todas y cada una de las bendiciones, Padre, para que en el día de la prueba, el recordar tu palabra, el recordar tus promesas, el recordar lo que has hecho en mi vida, sea lo que me fortalezca. Gracias, Señor. Gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros y que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento, la fortaleza en cada una de las pruebas de nuestra vida. Que el Señor los bendiga, que tengan muy buenas tardes.